una noticia que llamó mucho la atención principalmente porque sucedió en una democracia muy estable y fue el llamado a la ley marcial en Corea del Sur por parte de su presidente, el cual había visto aminorado su poder, su popularidad en el gobierno solamente con un nivel de aprobación de un 20% y ante una crisis, una situación que tuvo con el Parlamento que está formado por la mayoría del Partido Demócrata de ese país, que es el partido de oposición, decide establecer una ley marcial. De inmediato, miles de personas se congregaron alrededor del Parlamento, también salieron militares a las calles. Y es que esta ley marcial no tiene precedentes. Hace 40 años que se invocó en este país y no tiene precedentes. Era una situación que no tenía una justificación, ya que él argumentó que eran fuerzas procoreanas, que estaban en contra del interés nacional, que eran fuerzas oscuras, que era una guarida de criminales que querían paralizar el gobierno. Inmediatamente se reunieron en el Parlamento los miembros de la oposición, pero también los miembros del partido, el Partido Popular, que ahora mismo piden la expulsión, que en ese momento votan en contra de esta ley marcial, porque aunque el Parlamento estuvo rodeado de militares, según el mismo establecimiento que establece la ley, no pueden detener los legisladores. Esta ley establece que un gobierno militar se instaurará en caso de que el gobierno civil sea incapaz de ejercer sus funciones, además de una eliminación de todas las libertades, del Estado de Derecho, de los canales de televisión, los medios de comunicación, los periódicos, los partidos políticos y la paralización de todos los poderes del Estado. De inmediato, el presidente Yoon Suk Yeol tuvo que derogar esta medida. Ahora hay pedidos de destitución, se habla de que va a haber un juicio político que tendría que ser aprobado por 2/3 de los miembros del Parlamento, que la oposición cuenta con esa cantidad y se prevé que esto suceda en las próximas 72 horas. Llama la atención porque es una democracia próspera, es una democracia moderna, con un gran sentido de civismo. Este presidente estaba viéndose acorralado, su esposa fue acusada de corrupción por recibir una cartera Dior, no fue investigada, él pidió perdón, pero habían varios escándalos también, el escándalo de manipulación de acciones, entre otros. Muchos de los proyectos de ley que él había sometido al Parlamento no habían sido aprobados y por eso él estaba tan molesto y la mayoría de las modificaciones él las vetaba cuando eran devueltas al Ejecutivo. Y la última situación que surgió fue que sometió un proyecto de ley del presupuesto y el Parlamento recortó mucho ese presupuesto sometido por el Ejecutivo, pero la ley del presupuesto en ese país no puede ser vetada. Pero también el Parlamento estaba ventilando, se estaba estudiando la posibilidad de sacar a algunos ministros, destituir a algunos ministros de su gobierno. Este presidente ganó con el margen más estrecho en la historia de Corea del Sur en 2022 y en las últimas elecciones que fueron parlamentarias, perdió abrumadoramente, o sea, abrumadoramente el Partido Demócrata ganó. Ahora mismo los pedidos son de que sea destituido, de que sea sometido a un juicio político.